Todo digitalizado, están los repositorios, están las bases de datos, pues nos permite hacer nuestro trabajo diario, sobre todo de investigación, cuando no tienes que recoger los datos en el campo. Si vas a algún centro y tal, pues ya tienes que desplazarte, pero sobre todo el análisis de datos pues a través de ordenador. Pues nada, pues bueno, Chema, te voy a llamar Chema, ¿vale? Sí, claro, de aquí hay para confianza, ¿no? adelante, 10 años de amistad, como... como hemos hablado antes, como que hemos no hablado ha salido, antes, vamos a volver a decirlo. Hay que recapitular un poco, pero... Replay. No, mira, Chema y yo nos conocimos en 2011, en el Arenal Sound de 2011. Amigos de amigos, nos juntamos allí varios y lo pasamos muy bien. Echamos Hubo buen buen ocio. festival. La verdad que hubo buen ocio. Y yo te tengo que confesar que ahí no habría pensado, o sea, ni ahí ni después tampoco. O sea, no habría pensado que tú, porque ahí todavía no habías empezado, 2011. No, fue el año justo segundo de bachillerato, creo, ¿no? O cuando nos examinamos de Por selectividad. ahí estará por la ahí, cosa. sí. Sí. Que empezaste ya la carrera. Claro. Y yo no habría pensado que de los que había allí, Chema precisamente iba a ser doctor en ciencias. Yo creo que mucha gente, ¿no? No lo hubiera pensado, y cuando veas la entrevista, gente que me conozca dirá, mira dónde está este, ¿no? Cuando Pero siempre Chema, en el pero si colegio... Chema pues- si iba conmigo al instituto y no había manera. No, pero sí, es que para que veas la vida, es que la gente cambia. O sea, cuando te pones ya Sí, en cuando serio estás enfocado a lo que pues, te gusta, sí. Exacto. Cambia la cosa. Y nada, bueno, para quien no lo sepa, Chema es profesor, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. Y nada, pues no sé si nos quieres contar un poco cómo te surgió lo de la pedagogía, cómo empezaste el grado, o sea, un poco el camino que hiciste por lo que te decidiste por esta rama, básicamente. Sí, pues fue... Bueno, básicamente siempre me ha gustado la docencia, ¿no? Pero he ido como encaminándome, sobre todo ya en segundo de bachillerato. Ahí me ha gustado mucho pues el tema de dar clases, y tenía un poco focalizado el tema de magisterio. Luego, cuando fui indagando un poco y informándome, vi que magisterio pues era para educación primaria o educación infantil, muy enfocado a niños, y a mí realmente la docencia en niños pues es algo que no, me gusta, pero no es mi vocación, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, no te ves... No me veo dándole clase a niños porque me gusta más dar clase a adultos, porque creo que el conocimiento perdura más años, ¿no? Entonces impactan más en esas personas que tú le das clase cuando son más adultas que cuando son niños, porque si son niños al final tienen el recuerdo bonito del profesor, pero no se quedan con algo importante que les sirva para el resto de su vida. O sea, al final, por lo que yo entiendo que es que puede ser un pedagogo, es que al final es tan amplio, o sea, puede ser pedagogo solamente en institutos o también tienes pedagogía en otros ámbitos. Sí, tiene muchas ramas. Entonces, siguiendo con la anterior, que te estaba comentando, pues cuando vi que primaria era para infantil, o sea, magisterio era para primaria o para infantil, luego secundaria te tenías que especializar en una carrera muy específica y luego opositar. Entonces estaba ahí un poco descuadrado, y ya pues indagando sobre las titulaciones, que me gustaba educación, me gustaba un poco de psicología, me gustaba historia, pues vi la carrera de pedagogía que contenía todo lo que me gustaba, y por eso decidí esa carrera. Luego, cuando entré, pues me enteré que eso, que no solo se limita a la orientación en el instituto, que es la salida laboral que más se frecuenta y que más conoce la gente. Por un orientador Claro, del instituto. un pedagogo, sino que también tiene pues multitud de ámbitos, ya que un pedagogo es un profesional de la educación, un profesional de la formación. Entonces, pues puede trabajar en una empresa dando formación, también el tema de recursos humanos, en asociaciones haciendo proyectos de intervención, o sea, todo lo que es el ámbito social y el ámbito laboral por la parte de formación, que la formación pues se extiende, ¿no?, en todos los ámbitos de la vida, pues ahí tiene cabida un pedagogo. Sí, es que además estamos todo el tiempo formándonos, sobre todo, bueno, en disciplinas como medicina, disciplinas como, yo que sé, arquitectura, nuevos materiales, yo que sé, si es que al final va todo moviéndose. Que a mí me pasó igual, que yo quería estudiar psicología, no me dio la nota y me tuve que meter a marketing, o sea, y al final ni una cosa ni otra, no estoy trabajando de nada de eso, pero bueno. Sí, al final pues que está encaminado, ¿no? Hay que encontrarse en el camino. Pero por eso precisamente la figura de un orientador a nivel formativo, a un nivel básico de instituto, yo creo que eso es interesante, porque no sé hasta qué punto se le está dando el peso que debería a esa disciplina en el instituto, porque no sé si he visto unas estadísticas que es como que el 50% de la gente que empieza a estudiar una carrera la hace por vocación, pero el resto no la hace por vocación. O sea, realmente es que no tenemos muy claro cuando nos ponemos a estudiar qué es lo que realmente queremos.
Y ya no te digo si no te da la nota. Ya si no te da la nota, pues ya tienes Sí, que más complicado. empezar a hacer cábalas y decir, pues bueno, pues, que se acerca, que no se acerca, me meto a la privada y luego el traslado. Son temas. Entonces no sé cómo lo ves tú a nivel instituto. ¿No? El problema de los institutos es que el instituto grande suele haber solo un orientador o dos, entonces no puede abarcar a todas las estudiantes que hay allí. Así que al final pues se queda un poco perdida esa figura de orientación. Luego también lo que puede hacer un orientador, puede orientar en base a gustos, pero realmente lo que mejor te puede dar es información de lo que hay. Eso es. Sí, Hay esto es lo que puedes coger, pero orientarte en un camino mal pues, enfocado es complicado, porque no es lo mismo orientar a una persona que ya ha trabajado en algo, tiene unos estudios, que tiene un mismo camino, entonces pues empieza a orientarla en base a sus estudios, en base a lo que ha hecho. Y por ahí pues puedes reconducir un poco esa orientación, pero partiendo de cero, puedes informar, puedes decirle, mira, se te da bien esto, pues intenta tirar por aquí, pero al final puede luego cambiar, porque a lo mejor le dan mal las matemáticas porque el profesor no se la enseña bien y él es bueno realmente en matemáticas. Entonces, la orientación en el instituto es complicada en el sentido del enfoque, o sea, la personalización universitario, en claro, alumno. académico, para formar un itinerario académico. Entonces, lo único que es realmente válido, por así decirlo, y que se puede realmente ser factible es informar de todo lo que hay, pero al final tiene que ser el estudiante el que coja el camino sabiendo todas las posibilidades que hay. Sí, bueno, yo que sé, por ejemplo, pensando en un capítulo que hicimos con Lorena, por ejemplo. Lorena, que seguro que está viendo este también. Está abonada, ¿no? Sí. Y ella, por ejemplo, que es veterinaria, claro, un veterinario en España cobra salario mínimo interprofesional. O sea, y no va a subir, porque es un sector muy atomizado y de ahí no va a subir. Pero sin embargo, si te vas a Reino Unido, si te vas a Australia, si te vas a Dubái, son salarios que están muy bien. Entonces, pues no sé si hasta qué punto un orientador ese tipo de información la debe de conocer a nivel educativo, me refiero, para luego a la hora de ese alumno saber a lo que se va a meter, pues tener claro, si tú quieres trabajar en España, pues tener claro un poco las salidas profesionales que tienes y un poco cómo está el sector. Sí, pero es lo que estamos hablando, a nivel de orientar en un instituto a es un muy difícil. estudiante que todavía no se ha matriculado en ninguna titulación universitaria o en FP o en lo que quiera hacer o en alguna profesión. Sí. Orientarle diciéndole, pues mira, vete fuera o vete tal, pues es complicado. Al final, lo primordial es que esté en algo metido y a partir de ahí ya sí focalizarlo. O sea, yo enfocaría más la orientación en el instituto más como información, más la parte personal, emocional, que no haya un problema en el instituto, que no se haga bullying o ciberbullying o cualquier problemática de las que hay. Pero el tema de ya encaminar al estudiante para que se meta en un estudio determinado, eso tiene que partir de él en base pues, a sus gustos, a sus preferencias, pero con toda la información. Y ya enfocaría más la orientación académica o la orientación laboral, como quiera la vertiente cogerla, en la universidad. Porque la universidad ya está enfocada al estudiante en la titulación, que puede ser vocacional o no, pero ahí sí se le puede dar información más específica de su carrera, qué salidas tiene, tanto en España como fuera de ella, y qué abanicos tiene abiertos. Es que, a ver, se supone que hacen jornadas. O sea, yo entiendo que cuando yo estudiaba se hacían jornadas. Era, pues, ¿quién quiere visitar la facultad de la UPCT, por ejemplo, en Cartagena? Nosotros que somos de Murcia, por dar un poco también cabida. Pues bueno, la ingeniería está en la UPCT, en Cartagena. Entonces, pues no sé si visitar la UPCT, pero no visitar la Universidad de Murcia porque a lo mejor hay otras disciplinas. O sea, no sé hasta qué punto darle a ellos solamente una posibilidad de tienes que elegir cuál quieres visitar. Bueno, porque a lo mejor lo visito y no me gusta y quiero ver, bueno, claro, que es muy complejo. Exacto, y visitar una facultad no te va a decir quiero estudiar esto, ¿no? Claro. ¿A qué te vas a dedicar? No te van a dar mucha información. O sea, es mejor no ir al puesto laboral y decir, mira, esto es lo que hace un maestro, o esto es lo que hace un pedagogo, o esto es lo que hace un arquitecto, o un ingeniero. Sí. Que ir a la facultad donde va a haber aula, va a haber algún profesor ahí dando alguna clase, pero no le va a llamar, bueno, le puede llamar la atención las asignaturas, pero al final lo realmente práctico es a qué te vas a dedicar después. Vale. Yo siempre... Ningún amigo. Yo siempre digo que hay como dos momentos críticos en el estudiante, ¿no? Uno de ellos es cuando acaba el bachillerato, ¿no? Sí. Para ver en qué carrera te metes. Y el otro momento crítico es cuando acabas la carrera que dices, ¿y ahora qué hago? Ahora sigo estudiando, hago un máster, hago doctorado, me voy fuera... Yo los máster no lo tengo muy claro si lo mejor es hacerlo una vez que acabes.
no lo tengo claro. O sea, yo creo que es mejor a lo mejor empezar algo, ver si te ves en ese puesto y luego sacarte un máster para profesionalizarte más en ese puesto. Pero hacer un máster o sea, no sé, bueno, a lo mejor a nivel educativo o a nivel de arquitectura, un arquitecto tiene que hacer el máster obligatorio si quiere ejercer, pero algo más por especializarte, simplemente por hacer un máster por especializarte, no porque lo necesites para optar a, yo me esperaría. Vamos, no sé. Vamos a ver. Sí, depende también. Si la persona Si sí lo tiene tiene claro, pues sí que tiene que hacer el máster para especializarse. O sea, por ejemplo, no lo sé, te pongo un ejemplo, mi hermano, ¿no? Que está estudiando nutrición, pues si mi hermano se quiere especializar en nutrición deportiva, pues cuando acabe la carrera, pues lógicamente claro, no va a experimentar, se va a meter al máster y ya claro, se meterá en lo otro. Pero si no lo tienes claro, pues una opción que hace mucha gente, ¿no? O el año sabático, o irte fuera el año al sabático, extranjero a estudiar, muy bueno, el año sabático. o cualquier otro ámbito para ya iluminarse y ver cuál es su camino después de haber estudiado la carrera. Sí. Bueno, y el tema de la orientación laboral, que me lo has comentado antes, o sea, estaba la orientación académica y luego la orientación laboral. Un poco, nos explica un poco, no sé si... Sí, pues orientación laboral es más focalizar, ¿no? Al trabajador, pues, o al estudiante también, ¿no? Cuáles son esas salidas laborales y qué tiene que hacer para insertarse en ellas, pues, de forma exitosa o que cambie de ámbito. Entonces, como pedagogos también podemos ser, pues, orientadores laborales, trabajando, pues, en cualquier asociación o incluso en el sistema público a través de oposiciones que acceda a ese puesto. Pero al final, un poco lo que puedes hacer, volvemos a lo del instituto, ¿no? Es informar, ¿no? Informar de lo que hay, que puedes adquirir, un poco más enfocado a lo que ha estudiado esa persona, pero realmente el que te va a orientar mejor dentro de tu ámbito va a ser la persona que ya ha trabajado ahí. O sea, pongo el ejemplo de aquí de la universidad. Claro. Mis mejores orientadores han sido mi directora de tesis y mi director del grupo de investigación y los compañeros del grupo. O sea, al final son los que llevan aquí trabajando 20, 30 años y los que conocen la institución, conocen cómo se mueve esto y conocen qué es lo que tienes que hacer para ir avanzando progresivamente en la carrera. Entonces, al final, pues, la orientación siempre es, en este caso laboral, pues informar, dar conocimiento de lo que sabes, de las opciones que tiene la persona para poder insertarse en su ámbito, cambiar, pero realmente el conocimiento valioso o el conocimiento experto, ¿no? Como se dice, te lo va a dar las personas que trabajan en ese ámbito. Y entonces, a partir de ahí, sabiendo un poco estas dos vertientes, un poco que tiene la orientación, el tema de sí, la orientación académica y laboral, ¿tu TFG de qué lo hiciste? ¿De enfocado más a empresa o enfocado más a vida académica? Lo enfoqué, no de orientación, fue un TFG de investigación, pero lo enfoqué a una investigación en una empresa. Yo hice la práctica en una empresa de formación que se dedicaba, pues, a generar cursos y a dar cursos online, etcétera. Y pues me dediqué a investigar buenas prácticas docentes en la formación online. Un tema que ahora mismo, pues... ¿Qué es eso de las buenas prácticas docentes? O sea... Las buenas prácticas docentes son como experiencias de éxito, ¿sí?, que garantizan que el estudiante, pues, adquiere una serie de competencias, vale, tiene una satisfacción alta con la docencia que se ha dado, el profesor también tiene una docencia alta y se genera una serie de competencias dentro de esa práctica, ¿no? Que se ha llevado a cabo el aprendizaje, se ha llevado a cabo de forma correcta, has desarrollado las competencias y los objetivos que estaban y estás satisfecho con aquella experiencia. Eso sería una buena práctica docente. Entonces, mi trabajo final de grado fue analizar esas buenas prácticas docentes dentro de la formación online, que ahora sí viene muy bien, ¿no? Por todo el tema de la pandemia, que se ha digitalizado la universidad y la enseñanza, contar con esas buenas prácticas docentes que sirven como modelos de referencia para otras personas, tener ahí algo que sabes que va a funcionar, poder aplicarlo en tu contexto. ¿Lo hicisteis vosotros el plan de adaptativo? Sí, lo hizo cada universidad. Cada facultad. ¿Y qué tal con eso? Pues, hombre, pilló un poco... A mí me pilló dando docencia. Entonces yo estaba dando clases y de la noche a la mañana... Es que recuerdo el día perfectamente porque era un jueves, estábamos en los despachos y el director del grupo, Francisco Hinojo, estaba por allí y nos dijo: cogeros todas las cosas que seguro que mañana no volvemos. Y todos cogimos las cosas y así fue. Al día siguiente nos volvimos. Qué visionario, ¿eh? Exacto. Y ya la semana siguiente, pues todo online. Claro. Entonces, como... En mi caso no me pilló desprevenido, puesto que nosotros utilizamos una plataforma que se llama Prado, es como una adaptación de Moodle, y yo tenía ya todo el contenido subido ahí. O sea, yo trabajaba con los estudiantes, que les subía ahí los temas, tenían un foro para preguntas, subían ahí la actividad. Entonces lo único que fue pasarlo todo a... Ya estaba pasado, sino que dar la clase, pues,
conectándonos con Google Meet o con Zoom, con alguna plataforma y dar la clase en directo, pero no tuve que subirle el material ya que estaba subido. O sea, por así decirlo, el cambio fue sencillo. El cambio el mío fue sencillo. Luego hay otros profesores que, claro, no tenían nada digitalizado, entonces pues ha sido más lento ese proceso. También, como universidad, la Universidad de Granada se ha adaptado bien en el sentido también de que somos una universidad presencial. Entonces, no tenemos la infraestructura que tiene a lo mejor la UNED, que es online, la UNIR, otras universidades que trabajan de forma online siempre. Entonces, al una universidad presencial digitalizarla, no nos convertimos en una universidad online, seguimos siendo una universidad presencial. No hemos adquirido matices que tiene una universidad online, como a lo mejor es todo muy no es sincrónico, ¿no? Es simplemente suben el material, tú visualizas los vídeos, haces las actividades cuando tú quieras, a cualquier momento, pero nosotros no, nosotros al ser una universidad presencial y habernos digitalizado, no convertiéndonos en online total, seguimos dando las clases en el horario establecido. Entonces, si de 8:30 a 10 tienes tu clase, tú te conectas a Google Meet, das la clase a los estudiantes y luego pues te desconectas y ya está. O sea, sigues utilizando el horario que está establecido por la facultad. ¿Y no crees que el camino a lo mejor va a ir un poco por acercarse más a las universidades digitales? Algunas sí y otras no. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Granada, no. La Universidad de Granada, como te he dicho, es una universidad presencial y va a seguir siendo presencial. Entonces, hay algunos máster, ¿no?, que sí están tanto en modalidad online como en modalidad presencial, algunos títulos de expertos, pero pasarlo online, casi todas las universidades españolas que son presenciales se quedarán igualmente presencial. Lo que sí cambiará con el tema de la pandemia, a lo mejor el tema de las tutorías, que ya no sean, que se hagan tanto presenciales como virtuales, o algunos aspectos que se han venido para quedarse, pero lo que es dar las clases de forma online, y eso en cuanto ya no volvamos a la normalidad auténtica, ¿no? Volvería al aula, no a la nueva normalidad, sino a la vieja normalidad. Volveremos al aula y volverá todo como la antes. actividad. La gente por aquí, el bullicio. Exacto. Que se vean los pasillos llenos. Pues nada, no sé, en el grado, bueno, lo que hemos hablado antes, que no te veía yo, te pego otro palito, que no te veía yo de doctor. Hablando de eso, ¿cuántas horas de media le puedes dedicar? O sea, una persona que está enfocada, como estabas tú cuando te estuviste graduando, que está enfocada a eso, de media, por ejemplo, a la semana, ¿qué horas le puedes dedicar a la carrera, al grado? A ver, depende mucho Depende de las capacidades de cada uno, pero de los bueno, hábitos de estudio, de cómo te organices, etcétera. Sí. Entonces, en mi caso, yo no sabía que iba a sacar tampoco buenas notas de la carrera. Yo llegué, me matriculé en primero, terminé el año, terminé con un 9 y pico y ya yo solo... Pero por generación espontánea he sacado un 9 y pico. Hombre, algo haría para sacar un 9 y pico. No sé, lo típico, estudié como en bachillerato. ¿Sí? No fue algo que dije yo, venga, voy a ponerme para intentar sacar lo máximo. Hacía mis exámenes, como estudiaba en bachillerato, tal, y terminé con un 9 y pico. Entonces, soy un poco competitivo en ese sentido y dije, bueno, he sacado un 9 y pico. ¿Ahora es cuándo? Ya no puedo bajar de aquí. Ya voy a mantener por lo menos e intentar subir un poco. Entonces ya segundo, tercero y cuarto sí que me focalicé un poco más en mantener esa media. O sea, digamos que si hubiera sacado un 7 en primero... Pues hubiera dicho, me he dado un 7 y no puedo. O aquí me quedo. Pero fue, claro, el llegar al 9 y pico en una carrera, pues dices tú, bueno, pues no se me da mal, voy a intentar mantenerlo. Entonces, la hora de estudio, pues depende mucho de cómo te organices. Yo siempre como me organizo muy bien. Entonces, pues si de lunes a viernes estudiaba, pues imagínate, por la tarde, de 4 a 8, 4 orillas, pues el fin de semana a lo mejor me lo he dedicado a la mañana a repasar, por la tarde 2 horas y ya está. Pero tampoco he dedicado muchas horas. La clave es organizarse bien. Pero entiendo que es importante que te guste también, porque si te metes en una carrera que no te gusta, claro, dedicarte 4 horas al día después de estudiar, de estar en la universidad por la mañana, dedicarte por la tarde 4 horas a estudiar algo que no te está gustando. Claro, es complicado también. O sea, la clave es que te guste la carrera, la titulación y... O sea, no meterse a lo mejor por las salidas profesionales, que habrá gente que se meta por la estadística que te he dicho antes. Sí. Que se meta por las salidas profesionales y no tanto porque le guste. Yo veo que eso es un error, el meterte por la salida, porque al final la salida te la generas tú. Entonces, más vale meterte en una carrera que a priori no tiene salida y ser bueno en esa carrera, que va a tener muchas más salidas siendo bueno en esa carrera que siendo mediocre o siendo regulero en una carrera que tiene más salidas. Eso es.
Entonces, al final es algo que las personas tienen que pensar un poco qué es lo que le gusta. Y una vez que está lo que le gusta, está focalizado, las salidas vienen solas. Se va marcando ya el camino. Entonces, bueno, tú terminas el grado y te dedicas a hacer 2 máster, ¿no? Un Hice máster de un máster, investigación. claro, para poder acceder al doctorado es obligatorio hacer un máster aquí en España. Entonces hice el máster de investigación e innovación para tener acceso directo al doctorado. Y luego el primer año de doctorado pues hice otro máster, pero como complemento formativo. No porque quisiera indagar más sobre algo, sino pues como el que está opositando y hace un máster o hace cursos para tener puntos en el baremo. Pues más o menos parecido. ¿Por qué te fuiste por la rama de investigación e innovación? O sea, ¿tenías otras posibilidades o tenías que hacer eso? Sí, no, hay más posibilidades, pero bueno, salió la oportunidad, ese máster está bastante bien, el máster de Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Málaga, es un título propio que está bastante bien, bastante completo, y por eso pues opté por ese máster, que me daba un poco un complemento, ¿no? Sobre todo de innovación, que es la parte que menos tocamos en el otro máster, para poder pues, adquirir más conocimiento que luego pueda aplicar en el aula. ¿Y en qué se enfocan esas investigaciones o esa innovación? ¿En qué parte se enfocan ya por defecto profesional? Pues al ser en sociedad del conocimiento están todas muy enfocadas al uso de los recursos tecnológicos, a las TIC y todo lo que es pues, el uso de la tecnología en el aula. Vale, y luego pasas de ahí, entonces ya, me han dicho que el de innovación ya estuviste haciendo la carrera doctoral. Claro, ya estaba en el primer año de doctorado. Exacto. ¿Y cómo es esa carrera doctoral? O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer tu tesis, ¿no? Tienes que hacer la tesis, sí. Que es lo más gordo, por así decirlo. Sí. Una investigación que dura aproximadamente pues 3-4 años. Vale. Tienes que elegir el tema el primer año y defender tu plan de investigación. Y si te equivocas el primer año en elegir el tema... luego cambiar es complicado. O sea, ¿sí? Lo suyo es que esté ya bastante bien enfocado de qué quieres hacer la tesis. O sea, por ejemplo, por lo menos el tema. Sí. Luego, si quieres cambiar algún instrumento, cambiar algún objetivo, pues bueno, son cambios menos... Que no sean muy significativos. Son cambios más laxos, ¿no? Que puedes modificar, pero tienes la vía principal. Entonces, lo importante es elegir un tema importante, ¿no? Candente, que tenga salida. No a investigar algo que ya se sabe, ¿no? Al final. Si ya hay 20 antes que tú que han investigado sobre lo mismo, es como, bueno, voy a hablar más de lo mismo. Exacto. O sea, entonces lo suyo siempre es que es la finalidad de una tesis al final es generar nuevo conocimiento y centrarte en una línea de investigación que sea emergente y que sea tu propia línea. Entonces tú estuviste ahí 4 años. Yo estuve ahí 4 años. Aparte de estar investigando en esa tesis, ¿también estás dando clases o sí, o cómo funciona? Porque también he sido becario FPU, que son contratos que saca el ministerio por 4 años. Entonces, pues, del perfil de un becario contratado de FPU, ¿no? Como le dicen ahora, ya que son contratos, pues tiene como 2 vías, ¿no? Al final eres un estudiante, porque eres un estudiante de doctorado de tu universidad, pero también eres contratado, o sea, eres personal docente e investigador en la propia universidad. Entonces tienes como 2 vertientes. Por una parte eres estudiante, estás haciendo tu tesis, pero por otra parte eres un trabajador de la universidad que tiene horas de docencia y tienes que servirte pues al departamento. Eso me vuela un poco la cabeza, porque es como, acabo de terminar el grado y le estoy dando como clase, es que incluso le podrías dar clase a un compañero tuyo. Exacto, si que lleva una asignatura de primero. Sí, o se haya matriculado en otro grado. Haz dar el caso, ¿no? Ya lo has visto tú, cuando hemos llegado antes, sí. nos ha preguntado la conserje que a dónde íbamos, ¿no? Y le he dicho que soy profesor de aquí, que vamos a hacer ahí unas cosas. Entonces, me suele pasar a veces, ya no tanto porque ya pues estoy más mayor, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo otras compañeras que son más jóvenes, que cuando llegan, pues, le dicen, no, el aula está cerrado porque todavía no llega la profesora. Y tiene que decir, no, que yo soy la profesora. Y ya le dan la llave, pero... O sea, supongo que para organizarte, lo que hemos hablado antes, el tiempo... tiene que ser muy importante porque cuántas horas, o sea, ¿qué le puedes dedicar de tiempo a...? O sea, entiendo que es obligatorio además hacer publicaciones. Sí, bueno, para leer la tesis es obligatoria una publicación. ¿Una publicación? Sí. Vale. Pero ahora, si tú quieres luego entrar a la universidad, pues tienes que tener más publicaciones, ya que lo que te van a contar en ese baremo, pues son publicaciones, son estancias, son... que haya dado docencia, que haya estado en proyectos de investigación, etcétera. Entonces, hay un volumen de trabajo ahí enorme, exacto, que al final la tesis pasa en segundo plano. Claro. O sea, es son algo, 4 años pero claro, por eso son 4 años. Es algo fundamental la tesis, pero al final la dejas un poco apartada para dedicarte a otras cosas, que es lo que luego te va a permitir pues insertarte laboralmente en la universidad. ¿Y qué te ha gustado más de esa parte? O sea, ¿te ha gustado más dar clase? ¿Te ha gustado más hacer tu tesis porque eras tú como tu bebé? ¿Qué tal? ¿Lo he hecho yo? ¿Investiga sobre esto? ¿O te ha gustado más, no sé?
A mí me gustan las dos cosas. O sea, hay gente en la universidad que le gusta más la docencia, le gusta más la investigación o que nos gustan las dos cosas. Entonces, como en nuestro caso, del de mi grupo y tal, pues te organizas de tal forma que das las clases en un semestre y el otro semestre pues te dedicas a investigar. Entonces, pues cuando estás dando docencia estás a gusto y estás dando clases, pero luego cuando estás dando investigación pues también estás cómodo dando investigación. ¿Y con los alumnos qué tal? Pregunta así Con un los poco... alumnos pues bastante bien. ¿Sí? O sea, no he tenido ningún problema. Si no puedes consultarlo, pero bueno, las evaluaciones docentes que tengo pues son buenas, ¿Positivas? son positivas, casi ya rozando el 10. Casi ya rozando el asco. Pero bueno, al final la clave un poco es llevarte bien con el alumnado, pero marcar los roles, ¿no? Que estamos hablando antes. De que aunque somos jóvenes y tal, somos jóvenes, pero... hay buen rollo en la clase, pero yo soy tu profesor, no soy tu amigo, y tú eres el alumno. Entonces siempre hay que marcar un poco la diferencia que hay entre uno y otro, luego dentro del buen rollo que haya en clase. Y bueno, ¿y tu investigación esta de la tesis, sobre de qué fue? O sea, ¿qué hiciste? Mi tesis fue ¿Qué de buenas prácticas docentes, ¿no? Si se puede decir, que Sí, no sí, sé si será... Se puede decir, está publicada. Está publicado, ¿no? Sí, digitalmente, voy a acceder a ella, entonces no hay Vale, ningún problema. Me tendría que haber metido para comentarla. prepararme mejor esto, pero bueno, ya sabes cómo es. Pues siguiendo, ¿no? Lo del TFG, la buena práctica docente, siempre me ha gustado un poco pues el tema de la innovación docente, conocer prácticas que sean innovadoras y que realmente pues salgan un poco de la típica clase magistral, ¿no? Que estamos acostumbrados tanto desde primaria, básicamente. Entonces enfoqué la tesis a analizar las buenas prácticas docentes con el uso de los dispositivos móviles. O sea, con la metodología Mobile Learning o aprendizaje móvil, pues ver qué buenas prácticas docentes hay con el uso de los móviles en la universidad. Lo focalicé a profesores universitarios. No en alumnos, o sea, cómo enfoqué, ellos dan clase y... a cómo dan clase los profesores y qué prácticas están haciendo con los móviles que realmente están teniendo éxito entre los estudiantes y están pues favoreciendo el aprendizaje de ellos. ¿Y con eso qué consigues? Con eso conseguí pues creo que saqué al final 3 modelos de buenas prácticas docentes para tener prácticas de referencia por si otros docentes universitarios quieren empezar a utilizar los teléfonos móviles, que tengan ahí 3 modelos que saben que son de éxito y puedan pues extrapolarlo a su docencia. Que sea más sencillo, ¿no? A lo mejor es ese inicio que dices tú, bueno, quiero utilizar los móviles, pero ¿qué hago? Esa gente que lleva mucho tiempo en la universidad, ¿no? A lo mejor que está un poco menos familiarizada. Sí, o los que quieren empezar y son jóvenes y dicen, bueno, me gustaría introducir el móvil, pero ¿qué puedo hacer con ello? Entonces, pues si tienes esos modelos que sabes que funcionan, porque está demostrado a través de las investigaciones que han hecho esos profesores, de las encuestas y de la propia satisfacción de los estudiantes, pues cógela, aplícala tú en el aula y a ver si tienes... Adáptala o no adáptala. Claro. Sí. Bueno, está guay, ¿no? Sí, la tesis fue bastante reconfortante, bastante tema. Y luego, pues, más investigaciones que estamos realizando ahora mismo en mi grupo de investigación, en el grupo AREA, pues estamos trabajando el tema, por ejemplo, también de las buenas prácticas docentes en formación online, por todo el tema del COVID, de qué buenas prácticas docentes se han llevado a cabo en los momentos de pandemia. También tenemos otra investigación financiada por la Junta de Andalucía sobre el impacto que ha tenido el COVID en los estudiantes universitarios, tanto a nivel emocional, como personal, como académico. ¿Y qué impacto ha tenido? Pues estamos todavía analizando los datos. Estamos ahí viendo, tenemos casi 2.000 respuestas de todos los estudiantes de Andalucía y estamos ahí un poco viendo cuál ha sido el impacto. ¿Con qué hipótesis de partida? Pues un poco en qué le ha afectado tanto económicamente, o sea, hemos metido diferentes variables, como variables económicas, si han tenido que abandonar el piso, si han estado afectados a lo mejor los padres con un ERTE, si eso le ha afectado a los estudios, si han tenido los recursos necesarios, si ellos creen que la universidad se ha adaptado adecuadamente, y también emocionales, ¿no? Si han tenido estrés durante ese periodo, ansiedad, etcétera. Entonces barajamos distintas hipótesis, ¿no? De si ha afectado más o menos, pero ya en cuanto se analicen los datos veremos exactamente a qué niveles ha afectado la pandemia a estos estudiantes. Con un nivel de error mínimo, pero sí. Claro, hay una muestra que es representativa de toda la población de estudiantes de Andalucía. Y luego recientemente también ha dado un proyecto la Junta de Andalucía sobre el uso y desarrollo de una aplicación móvil para mejorar la lectoescritura de estudiantes inmigrantes, que nos lo concedieron hace relativamente poco y va a ser el proyecto en el que vamos a estar enmarcados por lo menos 2 años. Inclusión social, ¿no? Al final, un proyecto de inclusión social. Sí, al final lo que esperamos, ¿no? Y lo que es realmente valioso de la investigación es la transferencia. Hacer una investigación y que realmente esa investigación sirva para algo. O sea, transferirlo a la sociedad. Entonces, pues siempre tenemos ese matiz de darle ese carácter social a las investigaciones para que luego realmente pues sirvan para algo en la sociedad. Y cuando dices nos han concedido un proyecto,
¿vosotros cómo hacéis esa solicitud de proyecto? O sea, ¿la hacéis vosotros o directamente hay un concurso? ¿Vosotros os presentáis por ese concurso? ¿O cómo funciona? Sí, hay convocatorias públicas. En este caso, pues la última fue de la Junta de Andalucía, de la convocatoria de retos, que se llama así la convocatoria. ¿Retos colaboración? ¿O de retos tal cual? Retos tal cual. Retos vinculados a la sociedad andaluza o algo así se llama la convocatoria. Entonces se abre la convocatoria durante unos meses y ya pues nosotros formulamos la propuesta. Dentro de las líneas que hay, de las líneas prioritarias que nos dice la convocatoria, pues ya tú te focalizas en una de ellas. Que esto pues también tiene experiencia tú, ¿no? No tanto en la parte social. La verdad que proyectos sociales no hemos hecho. Pero sí que sería interesante, no sé, es que es un poco más diferente que lo que yo voy tratando. Los proyectos que hacemos nosotros son de ingeniería, agronómica, industrial, pues al final son más de... Sí, más técnico. Más técnico. También es reconfortante, ¿no? El hacer un proyecto que sepas tú que va a tener una repercusión positiva a la sociedad y luego pues solicitarlo, que te lo concedan y ya gestionarlo y ir trabajando sobre algo. Cuando lo consigues es la satisfacción. Sí, la satisfacción de... Ya lo tengo. Claro, me he pegado este trabajo en hacer la solicitud, en hacer el proyecto y ya ha sido concedido, pues venga, vamos ahora a llevarlo que es a cabo. un curro, ¿eh? Porque Sí, a la se Junta de tarda Andalucía bastante. hemos ido nosotros varias veces. Es complicado que te den un Y proyecto. duro, ¿eh? La concurrencia competitiva al final, ¿quién se presentaría? ¿Toda Andalucía? ¿Todas las Claro, universidades? todas las universidades andaluzas. Pues bueno, mira, os lo dieron a vosotros. O sea que Sí, uno esa ha línea. dado varios, pero claro, por lo menos Esa hemos línea tenido ahí. la suerte este año y el trabajo constante, ¿no? También de recibir la ayuda. Y bueno, volviendo un poco al tema de los alumnos, que cómo dabas clases y tal, ¿cómo enfocas tú esa guía docente, esa docencia de buenas prácticas, como comentabas? O sea, ¿lo enfocas todo a la parte práctica o hay una parte de examen a la que le das mucho peso? No sé cómo lo enfocas tú a nivel docente. ¿Cómo te gestionas? Pues aquí las asignaturas pues están divididas, ¿no? En la parte teórica y luego tenemos la parte práctica, que sería pues seminarios, pequeños grupos donde trabaja pues algo más práctico, por así decirlo, de proyectos, etcétera. Entonces, ¿cómo gestiono yo la asignatura completa? Pues por ejemplo, recursos didácticos y tecnológicos, que es la asignatura que suelo dar cada año, aplicado a primaria y también aplicado a infantil. Pues en la parte práctica solemos focalizarnos en realizar un proyecto que empezamos desde el inicio y ese proyecto es el que se entrega al final. La parte práctica sería la mitad de la asignatura, un 50%. Vale. Entonces los estudiantes pues desde el inicio van haciendo el proyecto, se le va dando las orientaciones en cada seminario que vamos teniendo y van avanzando poco a poco. De ese 50%, pues a lo mejor el 40% se destina al proyecto en sí, y un 10% a la exposición que hagan y defensa de ese proyecto. Y luego el otro 50%, que es la parte teórica, ahí sí lo gestiono un poco más especial, ¿no? También venimos de educación, somos pedagogos, pues sabemos un poco cómo aprenden los estudiantes. También... Que cada uno que no son todos iguales. Exacto. Que eso hay que tenerlo en cuenta. También venimos de ser estudiantes. Sabemos que una clase de una hora y media, pues desconecta, no es viable. Y pues intento adaptar un poco eso a la hora de dar las clases. Entonces, por ejemplo, ahora también con el tema de la formación online, pues tampoco es que puedas, en lo presencial, pues que esté una hora hablando. Pues si está el tema interesante puedes atender. Ahora, una hora atendiendo en tu casa, pues complicado. Con todas las distracciones, el frigorífico, el móvil, el no sé qué, lo otro, el ordenador, que te cansas, que a lo mejor tienes 6 asignaturas con 1 hora cada una o 2 horas cada una de clase. Entonces ahí he intentado durante la pandemia adaptarme un poco a ese tema. Entonces dividí la asignatura en 1 hora y media. En esa hora y media intento aplicar una especie de Flip Classroom. El Flip Classroom es una metodología de aula invertida. Si tú la conoces. Ni idea. Esa metodología se basa en que tú en casa ves el contenido antes de ir al aula. Vale. Entonces vas al aula ya con el tema leído o con el tema aprendido. Como sé que eso pues a veces no funciona, puesto que tú dirás a un estudiante, léete el tema 1 para mañana. Vale, sí, mañana me... Exactamente, y vas sin leérselo. Y la hora antes de clase se está leyendo el tema. O ni se lo lee. O ni se lo lee. La primera media hora de clase la dedicamos exclusivamente a que lean el tema. Así lo tienen que leer sí o sí. Entonces esa primera media hora están leyendo el tema para que tengan una base previa del contenido y ya la siguiente media hora o 15 minutos más bien, porque estoy aplicando ahora el tema del microaprendizaje, que es otra corriente que ahora pues, podemos hablar también de ella. Sí, claro. Interesante. Me parece Entonces, pues media hora que ellos están leyendo, tienen ahí su base previa de conocimiento sobre el tema para que luego cuando yo lo exponga, pues me puedan hacer preguntas y ya pues les suene algo más. No es lo mismo que te den un tema de cero que tú ya hayas leído de él.
Entonces, esa primera media hora, como he dicho, leen. Luego tenemos un periodo de microaprendizaje, que esa metodología que está surgiendo ahora también, que consiste en dar lecciones de máximo 15 minutos. Porque está demostrado que me esté media hora hablando, que esté una hora hablando, que esté 2 horas hablando, que la atención se va la atención y no es productivo. Entonces, al explicarle un tema en 15 minutos, de forma reducida, que ya han leído sobre él, pues se refuerza el contenido y son 15 minutos que están con la atención máxima. Entonces, se da ese tema y luego, para finalizar ese refuerzo de haber leído, haberle puesto el tema, haberle resolvido las dudas, el tiempo restante lo dedicamos a hacer una actividad relacionada con el tema. Una práctica, por así decirlo. Exacto. En el caso de la tecnología, pues estamos dando el tema del mobile learning, por ejemplo, estamos hablando de, pues hacer una actividad relacionada con hacer una práctica, pues imagínate con Kahoot. O con te lo iba a decir antes que yo sobre todo lo que conozco es Kahoot, porque vamos, no sé si hay más plataformas o sí, hay bastante, la que pero funciona muy parecida. Hay otra que es Quiz y hay diferentes. También pues la gamificación es interesante. Cuando hablamos de gamificación, pues a lo mejor la práctica está muy vinculada al tema de hacer un breakout, que es muy parecido al escape room, pero la diferencia es que te dedica a abrir candados. Entonces, pues tienen que hacer un candado con Google Form y con el formulario de Google, ahí intentar resolverlo. Entonces, son prácticas que son que muevan la cabeza, vamos. Exactamente, básicamente. Y están bastante interesantes. Con robótica hemos hecho una práctica con Scratch, no sé si sabes qué lenguaje es. No sé cuál es. Es como un gatillo que tú lo programas para que haga diferentes cosas, que vaya andando, que salte, tal, como programación informática. Entonces, pues siempre está muy ligada al tema que toca y ya pues con eso cerramos lo que sería el ciclo de aprendizaje de ese día. ¿Y en examen qué dedicas al examen? Y los porcentajes, claro, ahí dedica, o sea, es un 50% la teoría, el 30% lo destinamos a esas actividades de clase que hacen después del tema, un 10% a actividades complementarias que suelen ser conferencias o cursos externos, porque es importante, ¿no? Yo veo muy importante que hagan cursos también de fuera de la universidad relacionados con educación. Así acabas la carrera y no solo has terminado la carrera, sino si luego tienes un curso, pues imagínate, de competencia digital o un curso de... Sí, pues a nivel currículum. De aprendizaje móvil o de tal, pues viene muy bien de currículum. Entonces, pues intento que los estudiantes durante mi asignatura hagan por lo menos 2, que es ese 10%, cada una sería 0,5, de actividades complementarias que le va a venir a él para el currículum y van a aprender cosas también fuera de la asignatura, pero relacionadas con el tema de la tecnología educativa. Pues está muy interesante. Sí, y luego el último 10% es el examen. Bueno. Entonces el examen tiene un peso mínimo, un punto. Si tú has hecho las actividades, tienes ya el 3, o sea, ya estaría aprobada la parte teórica. Y luego el examen, pues simplemente para que la gente pues se destaque un poco, ¿no? E intente ir a la máxima nota. ¿Pero es obligatorio aprobarlo? No. Como vale un punto, o sea, tú ya te distribuyes los porcentajes como tú quieras. ¿Y consideras que es importante esa distribución, bueno, esa vía para un poco, esa vía educativa, que se centra más en hacer y menos en retener? Bueno, que también retienes haciendo, pero bueno, entiéndeme. Sí, retienes de otra forma. Al final está evaluando el día a día y está evaluando que realmente comprendas más que realmente... Ese esfuerzo que realiza el alumno día a día, yo creo que exactamente. A mí me resulta más importante eso, sin saber yo mucho del tema. Sí, que memorizar y luego... vomitarlo todo. O sea, exacto. No le encuentro mucho sentido. Te lo digo porque hay muchas carreras, muchas universidades. Sí, también es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, aquí en educación tenemos la suerte de que la mayoría somos pedagogos, somos maestros de primaria, somos gente vinculada a la educación que sabe de aprendizaje y sabe de marcar ciertas estrategias. Si te vas a otras facultades, se han hecho en base a la experiencia. Pero no has innovado a lo mejor en esa experiencia. Claro, entonces por eso otras carreras, ¿no? La tuya, por ejemplo, de marketing, pues marketing no son profesores de esa asignatura, pero no tienen una formación pedagógica que tan extendida como tenemos nosotros de base. Sí, no, pero bueno, de todas maneras es verdad que allí en la Universidad de Murcia sí que se enfoca mucho a la parte práctica, pero hay otras ciertas asignaturas que sí que le dan mucho peso al examen y ahí yo entiendo que... O incluso, por ejemplo, el tipo test. Yo soy una persona que está en contra del tipo test. siento. No me parece... O sea, no me parece una cosa que refleje lo que tú sabes de un tema. Un tipo test. O sea, que te den un folio en blanco y que tú expongas un conocimiento que tú has adquirido durante un año. Bueno, ponle 6 meses, 4 o 6 meses. Sí, más o menos. Creo que es más importante que poner una cruz en 4 respuestas que son prácticamente idénticas. O sea, no sé hasta qué punto... No sé, a nivel formativo tuyo,
No sé si es importante el tema del tipo T o es una... También depende cómo lo hagas. Entonces, si lo haces para pillar, por así decirlo, y pones las respuestas muy parecidas, pues al final está evaluando que el estudiante sepa bien, no que lo que haya aprendido, o sea, más que se haya quedado bien con el tipo de... Con los conceptos. Con el concepto, claro. Entonces, se puede hacer un tipo T. Yo en mi caso, pues, aunque tú lo odies, yo hago tipo T. ¿Haces tipo T? Bueno, pues para tu alumno, pues entiendo que... Para evaluación continua, sí. Para la evaluación Ah, extraordinaria, y ya sí se hace un examen de desarrollo. Vale, Pero vale. del 10% sí se hace un tipo T, pero muy básico. Aquí Ya estamos los para alumnos- aprender y para que Exacto. los alumnos salgan preparados. No para que... No, vamos, como yo lo entiendo, no, Sí, no es por claro. criticar a la universidad. No, al final, nuestro papel es ese, que el alumno salga a la mejor forma posible dentro de esa materia. Y bueno, y en ese sentido, ¿crees que se ha adaptado la universidad a todos estos cambios del coronavirus y bueno, no sé? A Aquí en la nivel universidad, formativo. sí, aquí en la Universidad de Granada se ha adaptado, pues, como te he dicho, ¿no? Como se ha podido. Somos una universidad presencial que se ha digitalizado, entonces, pues, se ha adaptado de la forma en la que tú dabas las clases con el horario del que hemos hablado, pero que sí ha habido una buena respuesta por parte de los profesores, se ha adaptado de forma correcta y depende de qué titulación o tal, porque al final la universidad Sí, tiene no es lo muchas mismo una ingeniería facultades. que una... Muchas facultades, Sí, muchas carreras, muchas titulaciones. Entonces, pues habrán estudiantes que estén contentos, otros que estén descontentos, y profesores que le cuesta más y profesores que le cuesta Está menos. claro, Hay de todo. está claro. Pero el balance general, por los datos que hay, Ambos por están también está la gente contenta con la labor que se ha hecho y cómo hemos llevado la gestión de la pandemia. Pues esperemos que todas las universidades hayan seguido ese camino y estén todos súper contentos y no haya habido ningún problema. Nunca se puede estar a gusto de todo el mundo. No, y En todo. ahora seguro que el cambio ahora va a ser también... No sé si costará también el cambio. O sea, a mí me ha sorprendido porque he ido leyendo noticias, sobre todo cuando en la Universidad de Granada hemos estado virtual, luego semipresencial, luego hemos pasado otra vez a virtual, luego Muchísimos otra vez cambios, ¿no? semipresencial, O sea... con muchos cambios, pero había muchas noticias de que los estudiantes querían presencial. Entonces, sorprendía, ¿no? Un poco que siempre se da el papel, ¿no? De que los estudiantes en la universidad no van, no asisten y prefieren estar en Eso casa. antiguamente, a lo mejor. Sí, cuando... pero se ha dado la casuística, ¿no? Que quieren ir a clase. O sea, aprenden mejor en el aula que estando en clase, o sea, en su casa. Y me acuerdo que justo en septiembre yo estaba dando docencia semipresencial antes de irnos a online totalmente. Y me acuerdo de una alumna que de los últimos días, que ya nos habían dicho que la siguiente iba a ser todo online, me dijo que ya no quería que fuera online, que ya le costaba mucho en su casa y que quería seguir presencial. Entonces, pues, siempre hay muchos estudiantes que prefieren la presencialidad porque aprenden mejor y se quedan con... Sí, que no con sabes la idea. tampoco las circunstancias de cada uno en casa, Exacto. que yo qué sé, que al final estar en clase, además separar, ahora que hemos estado también con el teletrabajo, los que hemos estado con teletrabajo, separar cosas que haces en casa, tu vida en casa, con cosas que haces en el trabajo, si lo haces todo en el mismo espacio. Sí, es complicado y también Duro, se echa de menos la parte social. Nosotros Y la también parte hemos estado social. teletrabajando y hablando con mis compañeros, pues se echa de menos estar en los pasillos, el café de las 10. Luego pues irte al despacho de algún compañero y estar ahí hablando de cualquier cosa. Entonces se echa de menos esa parte. Y también pues el contacto con el alumnado y dar la clase presencial, que no es lo mismo online con todas las cámaras apagadas, básicamente, que habrán alumnos que he tenido que me verán por la calle y me saludarán y yo no sé quiénes son, porque no lo he visto en todo el año. Claro. He visto solo el nombre con la cámara apagada. Entonces no es lo mismo el contacto, la cercanía que adquiere, el buen rollo con los alumnos en clase que online, que al final pues da tu clase lo mejor que puedes con el sistema que tengas, pero al final pues hay como esa barrera, ¿no? de contacto físico y de contacto también cercano. Bueno, y hablando de todo un poco, o sea, a nivel como personal docente, ¿hay estabilidad, o sea, laboral? ¿O es una cosa un poco... El tema de los contratos va un poco temporal, o sea, va por periodo? ¿Cómo lo hacéis? Sí, en el momento en el que entras ya tienes la estabilidad. O sea, yo por ejemplo ya he entrado como en la plaza de ayudante de doctor, que es la primera figura, y ya tengo estabilidad. O sea, mi contrato es de 5 años, pero si yo me acredito como la siguiente figura, directamente cuando están cercanos a acabar esos 5 años, te pasan a la siguiente figura que ya es indefinido. Vale. Entonces, pues eso. Dentro de lo que cabe ahí... Dentro de lo que cabe, cuando has cogido ya tu plaza de ayudante de doctor, ya tienes la vacante en la universidad y ya tienes la estabilidad para continuar con la carrera universitaria, que tiene pues 4 figuras profesionales, ¿no? La primera, que es ayudante de doctor, como que la que se entra, contratado doctor, que ya eres indefinido,
luego pasaría a titular de universidad, que ya eres funcionario, y luego ¿Qué catedrático de diferencia hay universidad. entre el indefinido y el funcionario? Pues el indefinido al final eres laboral, te está pagando la universidad, estás contratado por la universidad, Vale. y el funcionario está Lo paga el por Estado. el ministerio, claro, o por el Estado. Y me has dicho la última, perdón. Es catedrático de universidad. El catedrático. Exacto. Ahí esta figura. No hay muchos catedráticos, ¿no? A nivel de un mismo departamento, me refiero. En cada departamento suele haber como mucho uno o dos. En el Sí, caso, pero bueno, uno o dos. claro, quiero decir. exactamente, en proporción no proporción. suelen haber muchos. En nuestro caso, de nuestro departamento, como un departamento amplio, pues sí se da la casuística de que hemos tenido 7 8 catedráticos. ¿Cuántos sois? Somos como 60, 40 y tantos, 50 profesores En el departamento. del departamento, Joder. sin contar a Ceuta de Melilla. Curioso. No sabía, pero por algún motivo, o sea. Pues históricamente, cuando se formaron las universidades, pues la Universidad de Granada tenía esa parte. No sé, creo que la de Almería también. No, vamos, estoy hablando por hablar, pero Sí, algo. sé que Almería o Málaga también antes era Universidad de Granada, hasta que ya pues se formó esa universidad. Hubo ahí. esa separación, ¿no? Claro. Fueron surgiendo universidades y se fueron separando las. Claro, por cada provincia andaluza hay una universidad. Muy guay. Mm. No lo sabía, ¿no? Lo de Ceuta de Pero Melilla claro, me ha sorprendido. La Universidad de Granada al final tiene de 1531, si no me equivoco. O sea, tiene más de casi 500 años. Entonces, tiene Sí, historia, tiene prestigio y se ha expandido mucho a lo largo de todos esos años desde su fundación. Y a mí una cosa que me mola mucho es el tema de la movilidad internacional. A todos nos gusta viajar, a todos nos gusta, pues, no sé, ¿quién no se quiere ir de Erasmus? Bueno, no te creas, hay gente que no le gusta viajar. Hablando de los viajes, te decía qué posibilidades hay de movilidad internacional en los diferentes apartados que, por ejemplo, has ido haciendo tú. O sea, a nivel grado, está el Erasmus, pero luego a nivel doctorado Y el doctorado también está el Erasmus. o doctorando, en este caso. Sí, de doctorado, más bien. Está el Erasmus, la convocatoria de Erasmus de doctorado, que yo me fui con esta ayuda 3 meses a República Checa, Qué a guay. Olomouc, un pueblecillo que hay a 2 horas de Praga, bastante bonito. No llegamos ahí a verte. No Es llegaste que también ahí a 3 ver. meses, yo que sé, tampoco nos da. Es no da tiempo. corto, la verdad es que es corto. Entonces, al principio se te hace un poquillo duro, ¿no? Porque has llegado a un sitio nuevo, no conoces a nadie y tal, pero luego cuando ya estás a gusto, realmente dices, ostras, me tengo que ir ya. Y te tienes que Han ir. pasado ya los 3 meses. Es Pero está muy bien para hacer contactos con la gente de allí, sacar investigaciones. Yo tengo muy buen contacto con la gente de República Checa, seguimos trabajando en diferentes estudios, en investigaciones. Ahora el profesor con el que estuve allí va a venir de Erasmus aquí a la Universidad de Granada. Qué guay. Entonces mantenemos el contacto O sea, se con la generan gente. ahí una serie de Sí, una red de sinergias profesionales que es importante. que seguimos a la hora de hacer investigaciones, pues contar con ellos y ellos contar con nosotros. Sí, a lo mejor hay una parte de una universidad de, por ejemplo, República Checa que está más desarrollada en X cosa Mm. y vosotros estáis más desarrollados en otra. Y hay un mix ahí a lo mejor Sí, potente. te complementa o sale una convocatoria de proyectos europeos Ejemplo. y participas con ellos para poder pedir los proyectos, etcétera. Y luego, aparte de eso, tienes también, bueno, congresos, tienes Sí, simposios. congresos, ese tipo de cuestiones. simposios que se hacen tanto dentro de España como fuera. El tema de las estancias, pues eso está la ayuda Erasmus, que es de doctorado. También hay ayudas del ministerio que están enfocadas a las personas que son contratadas de FPU, como he comentado antes. Ujú. Y esas ayudas pues también te permiten irte 3 meses fuera. Luego también hay muchas ayudas, hay ayudas propias de la Universidad de Granada, hay ayudas de asociaciones, hay ayudas también de la Junta de Andalucía. Entonces, siempre que haya convocatorias públicas abiertas, pues puedes solicitarlas para poderte irte de estancia pues, mínimo 3 meses, que es lo que exigen en la universidad. Y se valora, o sea, se valora irte fuera. Se valora irte fuera obligatoriamente 3 meses para tener la mención internacional de doctorado. Vale. Si no, no podrías tener esa mención y luego a la hora de... Que es la que tú hiciste en República Checa. Claro. Entonces, por eso yo tengo la mención internacional y también pues se valora a la hora de ir a una plaza o echar currículum en cualquier sitio que tenga pues estancias realizadas. En mi caso hice 2, una en República Checa, la otra la hice con la ayuda del ministerio en México, estuve en Monterrey 3 meses. Ese tuvo, además, me acuerdo, no sé si fue en esa, en Monterrey. Estaba yo en Tailandia y tú en Monterrey. Puede ser. Que nos hicimos una videollamada. Digo, más alejado no se puede estar, ¿eh? Ya. Cada uno no. No, pues aquí estoy con una pista, me acuerdo que una pista impresionante. Aquí de estancia, muy bien. Y yo, bueno, aquí mi piscina, mi resort. Entonces, pues son experiencias al final que vives, ¿no? Vivir 3 meses en otro país tan diferente a este, ¿no? Culturalmente, o sea, Culturalmente, como es pues o México, o en este caso también República Checa, que también tiene sus propias costumbres.
como me fui de enero a marzo, a veces anochecía a las 3:30 o 4 de la tarde. O sea, que terminabas de comer, iba a echar la siesta, ¿no? Yo siempre que voy a un país sigo con las mismas costumbres españolas, ¿no? O sea, hay que No me adaptarse, pero hasta cierto punto. Yo no me adapto, o sea, yo soy un mal ejemplo que no me adapto a la cultura del país. Entonces, te echabas la siesta, te despertabas de la siesta y era de noche y me miraba el reloj y eran las 4 de la tarde y decías tú, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero esto funciona, o sea, ¿realmente funciona el tema de los Erasmus? ¿O tú lo ves? O sea, es que hay una estigmatización un poco a nivel público en general, no a nivel el que ha hecho un Erasmus, a nivel público en general de, joder, me voy de Erasmus porque me voy a pegar un cuatrimestre de fiesta y no voy a hacer el huevo. También es que es diferente, o sea, no es lo mismo No un sé. Erasmus de grado, que estás estudiando la carrera y te vas Sí. de Erasmus, entonces pues te dedicas un poco más a visitar, a lo mejor a la fiesta o a otras cosas, que irte de Erasmus en doctorado. O sea, Vale. yo me fui de Erasmus, pero me fui con la ayuda de Erasmus. No soy un Erasmus, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo me fui a trabajar. Y estuve Claro. 3 meses y Claro. yo tenía que estar con la tesis, tenía que estar con lo que me dijera mi tutor de allí, con proyectos de investigación, con publicaciones, etcétera. Entonces, Es más tú ibas a complicado. trabajar, claro. Claro. Es otro estatus, ¿no? Estás ya cobrando, o sea, tienes tu mensualidad, estás trabajando para la universidad y no vas a estudiar, vas a trabajar. Pues nada, nos queda claro que no es lo mismo. No es lo mismo irte de Erasmus de doctorado que de grado. Entonces, si la Tenerlo gente que claro ve eso. esto no se ha ido de grado, que se vaya de grado, que se disfruta más que cuando te vayas de trabajador. De trabajador ya está más complicada la cosa. Sí. Pues tío, yo por mí, no sé si te ha quedado algo ahí dentro que nos quieras contar, no sé, alguna cuestión. No sé. Yo Tú estás creo- a gusto aquí, ¿no? Sí, hombre, hemos estado a gusto, hemos echado el rato. Luego a lo mejor ven la entrevista y a los orientadores no les gusta lo que he dicho, ¿no? Bueno, A los si profesores, tal, no le siempre gusta hay- se recorta, o sea, esto es Sí, editable. entonces, siempre hay personas que le va a gustar, no le va a gustar. Pero bueno, hemos echado un rato agradable, ¿no? Además, ahora creo que nos vamos a ir a tomarnos algo, no sé dónde me va a llevar, pero bueno. Vamos a ver lo que hay por Vamos a aquí. ver lo que hay. Pero una cervecilla pues ya va tocando, ¿no? Mínimo algo nos tendremos que tomar. Pues nada, tío, yo he echado muy buen rato también. Sí. Y nada, gracias por prestarnos el espacio. Nada, lo y- importante es que tú también hayas estado a gusto, ¿no? En mi Sí, segunda a casa. ver, a ver, yo de momento bien, no sé, salvo el susto este de que casi no nos dejan pasar porque se pensaban que éramos alumnos, yo, salvo eso, todo lo demás perfecto. Es que además me traí un carro de la compra con todo el equipo, Así que yo también soy equipiscutre. normal que no hayan dicho dónde vais. Es que es normal también, sí que es normal. Y dice, esto viene a llevarse los ordenadores seguro. Pues tío, nada, gracias por prestarte, sobre todo a bueno, a esta Sí, movidilla. esta conversación entre amigos, ¿no? Sí, bueno. Que espero que le sirva a alguien, no sé, que se esté planteando el tema de hacer pues, una carrera doctoral o sobre todo el tema de la carrera tuya de Sí, de pedagogía, pedagogía. o que quiera tirar por el doctorado, pues siempre son puertas que están abiertas, que para las personas que les interesan, pues pueden indagar en una vía más laboral, ¿no? Como puede ser en este caso la profesión docente universitaria, o la investigación, o ya directamente la pedagogía, para poder enfocarte pues, en un instituto, en una empresa, o en una asociación, o en cualquier ámbito de la rama de la educación, que es siempre, pues, bastante amplia. Pues tenés claro que el primer año hay que petarlo Primer año es importante. y luego ya roda. Luego ya va, todo va solo. Y más si te gusta y eres vocacional, ya el camino se te abre solo dentro de la carrera. Pues listo, yo cortado aquí. Pues ya está. Vamos, vamos.